cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a Noches de Milagros, donde podemos ver la gloria de Dios manifestada en nuestros hogares. En esta noche tenemos una invitada muy especial. Ella es esposa, ella es mamá, ella es abuela y toda su vida se dedicó a ser ama de casa. Ella es la hermana para de la bendiga. Amén. ¿Cómo está? Bien, usted. Bien, gracias a Dios. Bueno, para usted, ¿cómo conoce a Jesús? En una finca. Vivíamos en una finca lejos. El pastor subió por ahí, nos habló del evangelio, principalmente a mí, me llamó la atención. Yo dije, bueno, pues escuchamos. Y yo dije, entonces me dijo, cuando quieran podemos hacer culto acá, si ustedes me permiten. Yo le dije, pero hay que hablar con mi esposo, porque pues, él es la cabeza de acá y tengo que hacerle a él. Entonces el hermano me dijo, ¿y él a dónde está? Le dije, él está por allá trabajando. Y entonces estaba mi hijo ahí, y yo lo mandé a llamar. Entonces mi esposo vino y dijo, sí, hagan el culto cuando quieran, quien fuera, cuando ustedes quieran. Y programaron el culto. Ese día yo muy pendiente de lo que hablaban, de lo que predicaban, muy pendiente. Programaron otro culto seguidito. Yo también muy pendiente, invitábamos a los vecinos, todo, pues nos reuníamos muchos ahí. Bueno, y de todas maneras yo ya iba como, el Señor ya iba trabajando en mí. Al tercer culto, que fue, eso fue rápido, en cuestión como de 15 días, así seguiditos. Y en el tercer culto yo di el paso de arrepentimiento, porque yo no pensaba arrepentirme, es algo celestial, porque yo no pensaba, yo sí, el culto y todo, y atender a los hermanos y todo. Cuando el pastor hizo la invitación, yo escuchaba una voz que me decía, pase allá, que espera, pase allá. Y de pronto yo miré a los lados y como había tantas señoras y todo ahí, entonces no, como que algo me detuvo. El hermano volvió y dijo, en el nombre de Jesús hago la invitación, pase aquí. Y yo volví y escuché esa voz con más autoridad. Me decía, pase, ¿qué espera? Y cuando yo me di cuenta, yo ya estaba arrodillada. Eso es algo tan misterioso, solo Dios sabe. Yo estaba arrodillada ya yo no sabía cómo qué hablar con Dios, yo no sabía nada, porque nadie me había explicado. Yo lo único que hice fue agacharme y yo le decía al Señor así, perdóname todo lo que yo haya hecho en la vida. Y eso fue lo único, yo sentí que me colocaron las manos, oraron por mí y desde ahí estoy caminando con el Señor, 25 años. Amén. ¿Cómo recibió el Espíritu Santo? Eso fue algo maravilloso. También hicieron un culto allá mismo en mi casita, los hermanos, la esposa del pastor tocaba guitarra, unos cultos muy avivados, muy bonitos. Ya mi esposo también se había convertido. Recibimos el Espíritu Santo los dos ese día. Los dos fuimos sellados. Pues yo estaba en lo mío, yo no sabía que él estaba también recibiendo. Y cuando ya pasó todo, me dijeron que él también había sido sellado. Que danzábamos los dos. Eso es algo tan lindo que uno no sabe cómo explicar. Se siente uno livianito, se siente uno gozoso, uno cree que está volando. Es muy lindo recibir la promesa del Señor. Decíamos al principio también que la hermana tiene un esposo, ¿cierto? ¿Cuántos llevan de casados? Vamos a cumplir 51 años. Mucho tiempo. ¿Y ustedes qué han visto, por decirlo así, cuál es la clave para llevar un matrimonio de tantos años? Paciencia y dedicación. Sí, tanto el uno como el otro, porque todos tenemos falencias, no puedo echarle la culpa a él solo.
todos dos tenemos falencias, y uno tiene que sobrellevar. Si el uno pelea, el otro esté callado. Porque si los dos peleamos, no se va a aprender todo, peor. Pero uno solo no pelea. Entonces, así hemos sido nosotros en el hogar. Ya para entrar en la parte de los testimonios, quiero iniciar por la conversión de su esposo. ¿Cómo fue ese milagro? Hermana, ese día hicieron el culto en la casa también los mismos pastores, fue la esposa con la guitarrita y tocó guitarra, cantamos y contenta bueno, empezamos en el culto a hacer la oración, vamos a orar. Hermana, yo cerré los ojos y porque yo le decía a mi esposo, ¿usted qué dice de lo que yo hice? Me dice, muy bueno, siga. No, yo no le impido, no pueda siga, eso es muy bonito. Le decía yo, ¿y usted qué? Usted también tiene un alma y le pertenece a Dios, ¿y usted qué? Me decía, no. Yo en lo que mis padres me enseñaron, donde me criaron, ahí nadie me mueve, decía él. Los pastores subían siempre y me visitaban y me decían, ¿qué dice su esposo? Y yo decía, no, que a él nadie lo mueve de ahí. Y ellos me decían, no, cuando usted se arrodille a orar, dígale al Señor así, porque yo no sabía orar. Él me decía, dígale al Señor así, ahí está este hombre, él necesita de ti. Señor, toma la vida de este hombre. Y yo me arrodillaba, al escondido de él para que no me viera porque yo lloraba. ¿Sabe cómo era? Me arrodillaba, me metí al baño. En la mañana, me metí al baño, cerraba la puerta y ahí me arrodillaba y hablaba con Dios. Eso, desde que yo empecé. Y en la noche, lo mismo, me metí al baño y ahí hablaba. Cerraba la puerta y ahí hablaba. Siempre le decía lo mismo al Señor. Y hermana, vi la mano del Señor a los 20 días de yo haber empezado. A los 20 días, porque hubo un culto muy bonito. Y me acuerdo que estábamos orando. Y yo le decía, Señor, yo cerré mis ojos y con lágrimas en los ojos, yo le decía, Señor, mira la vida de este hombre, necesita de ti. Y hermana, cuando yo abrí los ojos, terminé de orar. El Señor estaba manifestándose, Él estaba arrodillado, humillado en la presencia del Señor. Y muchas cosas el Señor se ha manifestado en el hogar de nosotros, muchas cosas. De verdad que, cómo no enamorarse uno de Él, ¿cierto? Cada día, así esté enfermo, lo que venga, con Él todo es más fácil. Así es. También su esposo tuvo un dolor muy fuerte. Sí. ¿Cómo fue eso? Una noche vivíamos en una finca lejana, allá donde conocimos el Señor, allá donde empezamos la vida cristiana. Era muy lejos. Para nosotros ir a los cultos a la iglesia era 1 hora de a caballo, en caballo. Era lejos. Entonces nosotros estábamos solitos, los dos solitos. Y una noche, como a las 8 de la noche, le dio un dolor muy fuerte. Y él se revolcaba del dolor. Y yo decía, ¿yo qué voy a hacer? Yo estoy sola. ¿A dónde cojo? ¿A dónde pido ayuda? ¿Yo qué voy a hacer? De pronto vino a mi mente, yo no estoy sola, yo tengo a Dios. Y mi hermana, y yo levanté esta mano y esta se la coloqué a él. Y yo le decía al Señor con lágrimas, Señor, quítale ese dolor, que él se pueda dormir. Y al momentico él se quedó quietico y al otro día amaneció bien. Entonces el Señor me ha respondido en muchas cosas. Así es. El Señor ha sido tan bueno con nosotros. Nos ha sostenido, nos ha cambiado la vida, porque cuando uno era inconverso, pues vivía una vida más, aunque uno no hacía, digamos, no era tan malo, digámoslo así, pero sí era pecador. Entonces el Señor me cambió, me transformó mi vida. ¿Cómo no enamorarse uno más de Él, cierto? Hermana Amparo, usted también vio a Dios, creo que fue en su vida, con un accidente, una caída. ¿Cómo fue ese momento? Hermana,
Yo estaba en una casa, tenía unas chapitas y me caí, el piso estaba mojado, me resbalé, caí mal, quedé con un pie así y el otro me quedó arrodillado y yo no era capaz de pararme de ahí. Y una señora me cogió y me ayudó a parar. Y de ahí empecé con un dolor como acá en la mitad, en la columna, un dolor en la columna. Y yo cojeaba y entonces hasta que una hermana allá me dijo, allá donde vivíamos ninguna hermana, porque no donde una señora que sabe sobar, de pronto ella la arregla. Y me dejé caer y fui. Y esa señora me acaba de dañar peor, porque yo ya no era capaz de dar el paso. Yo arrastraba los pies. Yo llegué acá a esta iglesia con un caminador, que los hermanos son testigos. Yo arrastraba mis pies para subir las escalas, me tenían que ayudar, no era capaz. Y por la gracia de Dios, el Señor hizo un milagro en mí. Ya camino mejor, dejé el caminador y mi vida ha sido mejor ahora. Y gracias a Dios. O sea que esa caída tuvo consecuencias de la parte de la cadera. Me hicieron radiografías y tenía desgaste de los dos lados. Era de cirugía, pero yo dije, yo tengo un Dios grande y no me voy a hacer operar. Yo sé que Él me va a sanar. Y hasta el día de hoy, ya estoy. Gracias al Señor. Llevo más o menos 8 años. ¿Y qué le dijeron los médicos? Que era de cirugía. Digo, señora, si usted no se hace operar, usted dentro de un año está andando en silla de ruedas. Y ya hace 8 años. Y gracias a Dios, mira, estoy bien, para la gloria de Dios. También decíamos que la hermana es madre y tuvo una experiencia con su hijo. ¿Cuál fue esa experiencia? Hace más o menos 5 años. 5 años. Aquí en la iglesia. Yo me acuerdo que me dijo la nuera, o sea, la esposa de él, me dijo, él está muy enfermo. Yo no sabía nada de eso. Y me dijo, yo no sé, él tiene algo raro porque él se cae sin sentido. Y está en la iglesia, él era diácono allá. Él está en el altar, donde sea, él le da algo y se cae. Y a veces, y decía yo, y bueno, ¿y cuando le va a dar eso, qué síntomas le da? ¿O cómo lo ve? ¿No? Él habla cosas incoherentes, como sin sentido. Y es que le va a dar eso, él no le cae al suelo sin sentido, le queda ahí, hasta que lo tienen que recoger de ahí. Lo llevaron a un hospital de allá donde él está, y le decían que era colesterol, que los triglicéridos, que le hicieron exámenes de todo eso y no, él seguía igual. Y entonces otro día le dio, estando en el altar, allá en la iglesia donde él está, cayó por allá y lo recogieron de ahí y lo llevaron a una iglesia que es que un pueblo cercano que se llama Faca, y es que un médico muy bueno. Entonces lo llevaron allá y ese doctor era pues ya un anciano. Y ese doctor dice que le dijo, no, mi hijo se llama Pablo Emilio. Pablo, lo que usted tiene no es triglicéridos, es algo más grave. Es que le dijo. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué? Dijo, no, esperemos, voy a hacer un examen. A ver cómo le sale. Le hicieron una resonancia. Y ahí le salió un tumor en la cabeza. Un tumor canceroso. Entonces ahí mismo no lo dejaron ir para la casa, sino que de una vez lo mandaron para Bogotá a un hospital, a una clínica, y allá lo dejaron, que lo tenían que operar, le hicieron una operación como una diadema, ¿sí? Y abrieron la cabecita. Y yo acá lloré y clamé a Dios, Señor, mira que él tiene 3 hijitos, y su niño lo necesita. Señor, haga algo. Y me acuerdo que yo hablaba con la esposa del hermano Gustavo, se me escapa el nombre.
la hermana, ¿cómo se llama, amor? La mamá de Carlos Abel. Bueno, no me acuerdo el nombre. ¿Mm? Oh, Mayra. Hablaba con la hermana Mayra, yo le decía, hermana Mayra, mire que mi hijo le detectaron cáncer. Y entonces ella me decía, si él sale de la cirugía bien, en los quimios y la radioterapia se muere porque él no aguanta. Yo tengo un sobrino que le pasó lo mismo y él no aguantó porque eso es muy fuerte, en la cabeza antes, eso es muy fuerte. Y yo le clamaba al Señor, yo venía a ayunar, decía, hablaba al Señor, yo le decía con todo mi corazón, le decía al Señor que se recuperara. Y ya hace 5 años, después de que ya lo operaron, yo fui a ver, porque él me decía que yo hablaba con él y él me decía que no fuera hasta que él no estuviera en la casa, que porque yo así como estaba, pues para montarme en esos transmilenios y todo sufrir, es que no fuera hasta que él no estuviera en la casa. Y cuando él ya estaba en la casa, entonces fui a verlo y estaba ya pues, recién traído de la operación. No, tenía todo esto morado, porque toda esta piel se la bajaron así, le operaron, y la cabecita hinchada, morada, no. Y hermana, y para la gloria del Señor, le volvieron a hacer otro examen, una resonancia otra vez, y le dijeron que ya no tenía nada, porque a él no le pudieron extraer todo el tumor, apenas una parte, porque ya tenía el tumor incrustado, es que entre el cerebro. Entonces los médicos dijeron que a él no le podían tocar el cerebro, que no le podían tocar el cerebro, que le podían sacar una parte. ¿Y usted qué sintió cuando lo vio así? Muy duro, de verdad que sí. Y él se reía, él nunca pierde como ese humor, él me daba ánimos, él me decía, más, no, yo no siento nada, me decía. Pero de verdad que para una mamá es duro verlo así. ¿Él cuántos años tenía? Él tenía como 45, algo así, más o menos 45 años. Y ahí está, ya lleva 5 años y gracias al Señor, ahí está. ¿Usted sintió que iba a perder otro hijo? La verdad que sí, yo pensé que sí. Y yo dije, se va a repetir la historia porque yo perdí a mi hijo y no es fácil, no es fácil. Cuando eso yo no tenía de Dios nada, ahora al menos le claman a Dios, pero cuando uno no tiene a Dios, más duro. ¿Cómo perdió a su hijo? Nosotros no éramos creyentes. Mi hijo se fue por la mañana, vivíamos en una finca. Se fue por la mañana, desayunó bien y se fue a trabajar. Y se llegó la noche y a las 5 de la tarde llegaron los 2 muchachos, los otros 2. Y faltaba un muchacho y un esposo. Que yo dije, algo le pasó a alguno de los 2. Pues como que el instinto de madre uno, sí, como que siente. Y yo decía, alguno de los 2 le pasó algo. Porque no llegan. Entonces yo los acusaba preguntas. Y ellos que no, que mi papá se fue para por allá, que hablar con el patrón del dueño de la finca, que yo no sé qué, pocas mentiras, porque no me contaban la verdad. Y Héctor Fabio, él se llamaba Héctor Fabio, él está por allá cuidando un novillo que está para rodarse, bueno, y pocas mentiras, porque el papá les dijo que no me fueran a contar la verdad, que porque yo me enloquecí ahí. Y ellos me enredaron, pocas mentiras. Y yo ahí, se llegó la noche, y ellos se llegó la noche y ellos se volvieron a ir a las 5 y llegaron como a las 10 de la noche los mismos 2 muchachos. Entonces yo y su papá, no, él se fue para Salento, vivimos por los lados de Salento. Él se fue para Salento y le decía yo, y bueno, ¿y el niño? No, él se quedó por allá en otra finca. Entonces yo le dije que no creía. Hasta que por fin pero ¿por qué no me dicen la verdad? ¿Qué pasó? Entonces ellos me decían, no, fue que una mula lo pateó y entonces mi papá se fue a llevarlo. Otra mentira, ellos no me decían la verdad.
Ya al otro día, él me mandó a decir que me fuera para Salento, que dejara a los muchachos ahí, los otros muchachos, que me fuera para Salento. Yo me di cuenta de eso cuando ya iba entrando ya prácticamente en el pueblo. Ya estaba casi al pie de él, mejor dicho. Ya lo tenían ahí, ¿verdad? Cuando él me contó la verdad. Y para mí eso fue, ay, Dios mío, me desmayé de todo. Eso para mí fue muy duro, porque el papá dice que, y los muchachos lo encontraron a él, que él se suicidó. Él se suicidó. Entonces para mí eso fue muy duro, y recordar eso para mí es un dolor muy grande, sí. De verdad que sí. Iba a cumplir 17 años, era un niño. Era un niño, sí. O sea que usted ya se dio cuenta y ya lo estaba velando. Sí, ya lo tenían en el ataúd en la casa de mi mamá cuando eso vivía. Y cuando yo lloraba en los gritos en el carro, y cuando el carro paró, yo de una vez me bajé y todos me atajaban a que no entrara pues de verlo de uno. Y yo era como loca, dice él, yo no sé porque yo no me acuerdo. Y yo le daba puño a todo el que me atravesara para que me dejaran entrar. Yo no me acuerdo de eso nada. Pero no es fácil, es muy duro, eso es algo que lo deja marcado a uno. ¿Y usted qué cree que lo llevó a él a hacer lo que hizo? Pues mire que no sé, él era muy callado, de pronto él tendría problemas, pero él no los contaba. Él era muy callado, él era, hasta con los hermanos, él era muy callado, él no era de hablar, de contar, nada. Él era muy callado, no sé qué lo llevó a eso, la verdad que no sé. Y él de la mañana se fue bien, no sé qué le pasó, que se puso a pensar y pensar. Sí, muy duro. Y tan joven. Y tan no, pues Le doy usted un consejo a las mamás que tengan hijos así, o sea, ¿qué les quiere decir a ellas? A ver, ¿qué les quiero decir? De pronto, en mi ignorancia, de pronto yo estaba muy joven cuando eso, de pronto a mí me faltó como hablar con él, como brindarle más amor, más apoyo, que él confiara en mí, ¿cierto? Yo después uno tiene que pasarle las cosas como después de eso yo cogí con mi hija, y ya con mi hija era pues totalmente diferente, éramos como dos amigas, ella me contaba sus cosas y todo, y yo la aconsejaba. Con él no, nunca yo le di como, sí me faltó, la verdad que sí, me faltó. Usted también al principio nos decía que usted oraba mucho desde que empezó a soñar. ¿Usted qué cree que es lo fundamental en una oración? ¿Usted qué hace en la oración? ¿Usted cómo empieza a hablar con Dios? A ver, ¿cómo empiezo a hablar con Dios? Yo me arrodillo, primeramente le doy gracias. Gracias a Dios. Porque si respiro es por Él. Si mis hijos están bien es por Él. Aunque mi hija sea desobediente, pero Él tiene un trabajo es por Él. Entonces yo le doy muchas gracias al Señor por todo. Después de eso yo empiezo a alabar al Señor. Señor, usted es tan bueno, tú eres tan hermoso, tan especial en mi vida. ¿Quiénes somos nosotros para que tú te manifiestes en nosotros y nos guardes y nos guíes? Y después empiezo a pedir, Señor, necesito tantas cosas. Veo, mi hijo está enfermo, mi hija necesita esto, aquello, ¿cierto? Entonces sí, así, esa es como el diálogo con el Señor. ¿Y en qué momento usted inicia su oración? ¿En la mañana o...? Nosotros siempre, desde que empezamos la vida cristiana, en la mañana nosotros nos levantamos. De pronto, si de noche no podemos dormir, nos levantamos a orar, a la hora que sea. Nos levantamos, oramos un rato y nos acostamos y así nos dormimos.
Y en la mañana uno siempre levanta, esa es la costumbre, nos levantamos y oramos. Oramos y ya a hacer lo que hay que hacer y a bañar y todo. Usted tiene otro testimonio de los hermanos. ¿Cómo fue? Yo vi la mano de Dios ahí, la mano de Dios. Vi la mano de Dios porque nosotros vivíamos en una finca donde conocimos el Evangelio, allá mismo. Y allá, eso por allá, como es muy aislado, entonces se ve mucha gente. Entonces, pues yo digo que la mano de Dios yo la vi porque ese día yo por ayudar a una hermana casi me meto en un problema. Y por yo ayudarla a ella porque pues supuestamente se le llevaron una niña y ella lloraba, ella sufría mucho por esa niña y yo pues me daba mucho pesar de verla así y por eso yo metí la mano ahí y entonces pues de todas maneras llegó el ejército allá el otro día y pues yo dije, esa gente la que mantiene por allá van a decir que nosotros le echamos el ejército a ellos porque el ejército estuvo en la casa y nosotros sabemos que estábamos robando. Y no, miren, yo me arrodillé y mi esposo se arrodilló también y le clamamos a Dios con toda verdad, con lágrimas en los ojos. Le decíamos al Señor que no fueran a encontrar esa gente, porque si no habíamos tenido que salir por allá sin nada, dejar todo tirado porque no, pues, por salvar la vida, ¿cierto? Entonces sí, ahí vi la mano de Dios porque esa gente estuvo ahí al piecito y no los encontraron. El Señor responde, de que uno le clame con todo el corazón, Dios responde. Así Dios responde. ya para finalizar, todas las noches, Noches de Milagros, damos unas promesas donde creemos que Dios hable a su vida por medio de una de ellas. Así que invito a que saque y la lea. Ay, yo soy capaz, no, Me ayuda. sí, porque no veo bien, no me las trae. Dice, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Efesios 6, 2 al 3. Qué lindo, así es. A ustedes muchas gracias por llegar hasta aquí, por escuchar estos testimonios impactantes que le ocurrieron a nuestro hermano Amparo. Gracias, hermano Flor, por acompañarnos en esta noche de milagros. Si quieren ser parte de Noches de Milagros, les invitamos a que nos escriban a este número que va a aparecer en pantalla o en los comentarios para que puedas hacer parte de Noches de Milagros. Dios les bendiga. Amén.